Hola, ¿qué tal estáis? Soy Zarius. Lo primero, gracias por estar aquí y por seguir el podcast. Hoy, antes de empezar, quería comentar algo muy rápido. Si sois nuevos, o si alguna vez habéis pensado, ¿y por dónde sigo? A partir de hoy ya lo tenéis más fácil. En la web se ha creado una sección de escuchas, muy visual, donde están todos los capítulos ordenados por arcos. Podéis ver por dónde empezar y cuál es la continuación, así que os animo a que la visitéis. Están divididos en dos grandes secciones, la sección más cinematográfica y la sección más narrativa, también para que sepáis cuáles son cada uno de los capítulos. Además, si os apetece apoyar el proyecto, ahí también tenéis en la web los enlaces a la novela y las historias cortas. Ya sabéis, todo en tierraperdida.com. Dicho esto, os dejo con el episodio. A disfrutarlo. Soy Temis, la guardiana de la memoria y rectora de la Veritatis. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. En el último archivo sobre la primera guardiana y su origen, entendí parcialmente lo que es un guardián. Pero apareció una nueva variable desconocida, el Ethereum. Buscando registros relevantes sobre el Ethereum. Registros encontrados. Buscando primera ocurrencia temporal. Lo que sigue es un registro parcial de la verdad, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. Si este registro ha llegado hasta ti, se confirma la anomalía. Los humanos aún buscan la Tierra perdida. ¿Qué tendrá el planeta Tierra? El Gran Archivo conserva más relatos como este, historias cortas y novela completa. Y si quieres apoyar el universo para que siga creciendo, visita tierraperdida.com. Tu aporte mantiene el archivo abierto, iniciando reproducción, abriendo portal al sistema Elysium. En algún lugar de la selva. Con una rapidez que desafiaba los reflejos humanos, la criatura rodeó parcialmente su posición, moviéndose hasta su flanco. Desde ahí, saltó como un tigre. Pura fuerza contenida liberada en un solo instante. Una de sus garras impactó en su costado con una fuerza brutal, levantándolo del suelo. Otra, al ascender, le desgarró la oreja derecha. El ardor y el chorro caliente de sangre que descendió por su cuello le arrancaron una exhalación sorda. Eric no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo chocó con el tronco de un árbol cercano. Cayó de espaldas con el pecho aplastado y el cuchillo fuera de alcance. La conciencia le palpitó al borde del desmayo. Todo se volvió borroso. Y en ese abismo de silencio, justo antes de que el mundo se apagara, una imagen surgió con la fuerza de una promesa. Ayana. La vio sonreír, la sintió sobre él y escuchó su voz aún cerca, como si siguiera ahí. Vámonos. Podemos empezar de nuevo, lejos de todo. La noche envolvía el claro con su vasto silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego
y el murmullo de la brisa entre las hojas. Sin embargo, esa noche la calma era un espejismo, un delgado velo que apenas lograba ocultar el remolino de pensamientos que se agitaban en su mente, porque era la víspera del renacimiento. Eric estaba sentado junto al fuego, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre sus rodillas. Parecía relajado, pero su cuerpo estaba tenso. Oyó el susurro de los pasos tras él. Sin embargo, no se volvió. Solo salió de su trance cuando una mano suave y cálida rozó su hombro. Ayanna lo observaba desde la penumbra. Sus ojos oscuros y profundos irradiaban esa ternura serena que siempre lo arrastraba de regreso. ¿Sigues perdido en tus pensamientos? Preguntó sentándose a su lado y entrelazando sus dedos con los suyos. Sí, mi mente está en otro lugar. Le respondió. Tu mirada cambia cuando hablas así. Dijo con suavidad. Se vuelve más intensa, pero también más lejana. Eric cerró los ojos ante su suave toque, permitiendo que la sensación lo envolviera. No quiero parecer un loco, susurró. Ella rió en voz baja, un alegre tintineo que se mezcló con el viento nocturno. Nunca he conocido a alguien que perciba tanto como tú. Y no creo que estés loco. Simplemente eres una persona más sensible. Y eso me encanta. Lo observó con ternura y se inclinó hacia él, presionando sus labios contra los suyos en un beso suave. Un beso que no pedía respuestas, solo ofrecía su ternura y su presencia. Cuando se separaron, ella susurró. Eres diferente, Eric. Y por eso te quiero tanto. Él la miró en silencio. No respondió, porque, aunque sus palabras eran reconfortantes, no podía ignorar la sensación en su interior. Una sensación que le advertía que su mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de cambiar. Y no por elección propia. La prueba del renacimiento no era solo un rito, era una criba. Y Talrik elegiría quién debía caer. Una ráfaga de viento agitó las brasas. Sigues tenso. Susurró, deslizando su mano por su antebrazo con lentitud. ¿En qué piensas? En mis padres. Dijo finalmente. Cuéntamelo. Mi madre decía que la gente se define por las decisiones que toma. Murmuró. Recordó a su madre inclinándose sobre él cuando era niño, susurrándole que siempre escuchara su instinto. Nunca dejes que nadie te diga quién eres. Le había dicho, y ahora esa frase sonaba más como una advertencia que como un consejo. Ella nunca se enfrentó a nadie directamente, pero tampoco se sometía. En casa, las discusiones sobre el rumbo de la aldea eran frecuentes. No solía estar de acuerdo con Talrik. Fuera de casa, siempre encontraba la manera de moverse entre las reglas, sin dejar que éstas la gobernaran. En la aldea decían que era una revolucionaria. Tal vez. Pero inteligente. Creo que demasiado. Porque el conocimiento y el poder no siempre te hacen fuerte. A veces, es una cadena con la que otros te pueden controlar. ¿Qué intentas decir? No lo tengo del todo claro. Eso lo decía mi padre. Eric, ¿qué es lo que estás intentando decirme? Murmuró con ternura. Él tragó saliva. Solo que ellos veían algo en Talrik que yo no veía. Algo que nunca me dijeron en voz alta. Temían a los chamanes. Y no se trataba de un miedo abstracto. Era algo vivo,
vigilante. A veces siento que Talrik ya me ha marcado, incluso antes de la prueba. Ayana lo miró en silencio, pero en lugar de insistir, deslizó su mano hasta su mejilla y le obligó a girar el rostro hacia ella. Sigues haciendo eso. Susurró. ¿Haciendo qué? Exagerar y desaparecer en tus pensamientos. Lo siento. No quiero que te disculpes. Dijo Ayana con suavidad. Quiero que confíes en mí. Ayana sonrió, pero su semblante se suavizó con una pizca de melancolía. A veces me pregunto cómo serán nuestros hijos. ¿Nuestros hijos? Sí, supongamos que pasas la prueba y nos casamos. ¿Cómo crees que serán? Pequeños y testarudos. Lo sabía. Heredarán tu terquedad. Si tienen suerte, heredarán tu paciencia. ¿Sabes? Me gusta imaginarlo. Una vida tranquila, sin guerras ni conflictos. No como nuestros padres. Abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, ella sonrió y susurró con aire juguetón. No me digas que sigues preocupado por Talrik. No pongas esa cara. Susurró con la voz teñida de ternura. No puedes dejar que los pensamientos sobre el chamán arruinen una noche como esta. Venga, dime algo en que sí quieras pensar. En cuando nos casemos. ¿Hablas en serio? Eric asintió. Sí, lo has dicho tú hace un momento. Y ya sabes que después de la prueba podremos. Ayana se incorporó levemente sin soltar su mano. Sonrió con dulzura. Siempre he sabido que tu destino es grande, Eric. Hizo una pausa, jugando con los dedos de su propia mano. Pero, ¿realmente querrás quedarte aquí? ¿Qué quieres decir? Ayana lo miró con la expresión de alguien que ha pensado en algo durante mucho tiempo y que al fin se atreve a decirlo en voz alta. Vámonos. Podemos empezar de nuevo, lejos de todo. Eric quiso responder de inmediato. Quiso decirle que sí, que por supuesto, que no había nada que deseara más que una vida con ella, lejos de todo esto. Pero en su mente, la idea de partir era tan real como el humo huyendo de su propia llama. Podía verla, podía imaginarla, pero no podía tocarla. Algo en lo más profundo de su ser le decía que ese futuro no le pertenecía. Y entonces el pensamiento llegó como una losa en su pecho. ¿Y si no me dejan marcharme? Lo dijo sin pensarlo, apenas en un murmullo. Ayana, sin dudar, le acarició la mejilla suavemente. ¿Por qué iban a hacerlo? Eric intentó articular una respuesta, pero su mente se quedó en silencio, abrumada por un conflicto interno que lo ataba a recuerdos y advertencias del pasado. Un escalofrío recorrió su espalda, paralizándolo por un instante mientras luchaba con esa sensación de inexplicable destino. No quiero pensar en eso. Respondió casi en un murmullo, más para sí que para ella. Con una pausa, Ayana se recostó contra él, sus brazos buscando el consuelo que ofrecía su cercanía. Eric pasó un dedo por la línea de su mandíbula, grabando en su memoria la calidez de su piel bajo la luz temblorosa. En ese instante, todo se redujo a la promesa de un mañana diferente. Mañana será otro día. Susurró Ayana con una sonrisa tranquila. Eric la abrazó, hundiendo el rostro en su cuello por un instante, aferrándose a su olor, intentando detener el tiempo. Pero esa sensibilidad que lo acompañaba desde siempre le susurraba que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Y cuando llegara el ocaso, sabría si ese cambio era suyo o si ya había sido decidido por otros. Muy lejos, en el bosque, un crujido seco quebró el silencio como una rama rota bajo un pie. Eric no se movió, pero supo que no estaban solos. El sol aún no había tocado las copas de los árboles,
cuando los 6 jóvenes se alinearon frente a Piedra Madre, al exterior del poblado. Una bruma baja cubría el claro como un velo húmedo, y el aire olía a savia fresca, a sudor y a miedo. Nadie hablaba, solo el murmullo de los ancianos y el batir de las antorchas contra el viento rompían el silencio. En el centro del círculo se alzaba Piedra Madre, negra y antigua, manchada con generaciones de sangre. Sobre ella reposaban los 6 cuchillos K de los jóvenes, hechos a mano, sin adornos, con la hoja tallada en obsidiana pura. A un lado, Talric observaba. Vestía una túnica de fibras secas y su rostro pintado con pigmentos rojos parecía tallado en madera. No dijo nada, pero sus ojos, opacos y fríos, parecían pesar a cada joven, como si los desnudara desde dentro. Un anciano avanzó entre los aspirantes con un cuenco humeante entre las manos. El humo era espeso, amargo, y al rozar la piel dejaba un cosquilleo que no era del todo físico. Uno por uno, los jóvenes extendieron la mano sobre el cuenco. Una pequeña incisión, apenas una línea de sangre en la palma, y luego la presión contra Piedra Madre. 6 marcas nuevas sobre la roca, 6 vidas a punto de decidirse. Cuando llegó el turno de Eric, el silencio se hizo más denso. Su sangre cayó sin temblor. Apoyó la palma sobre la piedra y por un instante la bruma pareció retirarse de su entorno. Sus ojos se cruzaron con los de Talric. No hubo palabras, pero algo en esa mirada le hizo sentir que el verdadero juicio aún no había comenzado. El anciano entregó los cuchillos. Eric sostuvo el suyo sabiendo que no regresaría con él intacto. La prueba ha comenzado. Aquellos que regresen antes del anochecer con la sangre de su presa serán uno con el pueblo. Aquellos que fracasen no volverán a pisar este suelo. Las palabras no eran nuevas, eran parte del ritual desde generaciones atrás, pero ese día pesaban más. Ayanna observaba desde la periferia del claro, junto a los demás. Sus ojos buscaron a Eric. Él no la miró, no porque no la sintiera, sino porque no podía. Un paso más y su niñez quedaría atrás. El bosque lo envolvió en cuanto cruzó el umbral del claro ceremonial. No hubo transición. Un paso más allá de los últimos círculos de piedra y la luz del amanecer se convirtió en un resplandor difuso, filtrado por copas densas y ramas trenzadas. El aire era húmedo, cargado de esporas y sabias, y cada aliento sabía a tierra mojada y madera vieja. La humedad le calaba la ropa y las esporas flotaban como motas doradas en la penumbra. El bosque no se limitaba a ser un lugar. Bajo su corteza se extendía un organismo dormido, vasto y latente, que lo recibía sin júbilo ni rechazo. A cada paso el mundo vegetal lo observaba, con la quietud de quien aún no ha decidido si devorar o dejar pasar. Eric no avanzaba con prisa. No se trataba de velocidad, sino de percepción. Sus pies se movían con cautela entre las raíces serpenteantes y el follaje, y cada pisada era medida, cada sonido escaneado por su atención agudísima. No escuchaba pasos detrás, sabía que los otros aspirantes habían tomado rumbos distintos. La tradición exigía caza en soledad. El cuchillo K
colgaba en su costado, envainado en una tira de cuero trenzado. No era grande, pero su hoja curva, forjada por su propio padre, era lo bastante afilada como para atravesar el hueso si uno sabía dónde golpear. Eric ya había cazado antes, pero hoy era distinto. Hoy no bastaba con sobrevivir, hoy debía demostrar quién era. Y lo haría no solo con sus dotes de cazador, sino con aquello que solo él percibía, el pulso del Ethereum que vibraba en la piel del mundo. Tras horas de trayecto buscando pistas de posibles presas, el bosque repentinamente dejó de respirar. Desaparecieron los trinos, los zumbidos de insectos. Solo oía su respiración y el susurro de sus propias ropas rozando los helechos, rompiendo la calma espesa del bosque. Fue entonces cuando lo sintió. No se trataba de una presencia, sino la ausencia de ella, un hueco en el mundo que se abría paso poco a poco. Se detuvo en seco mirando atentamente a su alrededor, cuando sin razón ni estímulo una frase cruzó su mente con la nitidez de una revelación. Antes de la muerte vendrá el recuerdo que te permitirá vivir. Eric no supo de dónde venía, pero no era suya. Era una voz clara, serena, como el pensamiento de otro que hubiera habitado su cuerpo por un segundo. Lo perturbó, pero no lo asustó. Sabía que era su conexión con el Ethereum, y aunque no entendió su sentido, se preparó para lo que fuera que acechara. Él nunca había escuchado el bosque como los demás. Lo sentía en su piel, en sus huesos, como un zumbido sutil que decía que todo estaba vivo, que cada hoja, cada criatura era parte de un tejido palpitante. Pero ahora ese tejido estaba en silencio, en un silencio antinatural. Se agachó con lentitud, apoyando la palma sobre el suelo húmedo. Cerró los ojos. Sentía el vacío que se aproximaba. El Ethereum no hablaba ahora, se replegaba o se ocultaba. Lo sentía claramente, un vacío en la red sensorial que él percibía. No se trataba de un silencio natural, sino de uno impuesto. Un círculo invisible de nada. Daba la impresión de que el mundo hubiera sido tragado por un agujero donde no cabía el sonido. Y mientras el vacío lo envolvía, Eric pensó, sin saber por qué, en aquella frase de su padre: «El bosque respira». Pero ahora el bosque había dejado de respirar. Y entonces lo supo. Un dragú le acechaba. Fue en ese momento cuando recordó aquel día con su padre. Tenía 8 años cuando su padre lo llevó al corazón del bosque, para enseñarle una lección que aún hoy no había logrado poner en práctica. Cuando se agachó sin decir nada en un claro, Eric lo imitó. El silencio se alargó, lo que le pareció una eternidad. ¿Qué estamos buscando?, susurró finalmente Eric, impaciente. Su padre señaló con 2 dedos. Entre unos arbustos asomaba un Talrock joven, comiendo despacio, confiado, seguro. ¿Lo viste antes?, preguntó Eric asombrado. No, lo sentí. Eric frunció el ceño. ¿Cómo se puede sentir algo que no se ve? Su padre lo miró sereno. El mundo habla a través del Ethereum. Todo lo vivo respira Ethereum. Tiene ritmo, como tú. Y cuando algo cambia, tu cuerpo lo puede notar antes que tu mente. El Talrock desapareció entre las ramas bajas.
De pequeño creía que debía imponer mi voluntad, dominar, controlar, como predica el pueblo Ter. Pero el Ethereum no funciona así. No es nuestro. Solo se nos presta y después debemos devolverlo. Y entre medias casi nadie sabe que está ahí para nosotros, porque no aprenden a escucharlo. Ahora intenta canalizarlo. No fuerces, no domines. Ofrécete, respira y siéntelo en tu interior. No puedo, no me sale. Tranquilo, ya lo harás. Él nunca había escuchado el bosque como los demás. Lo sentía en su piel, en sus huesos, pero aún hoy, el día de su renacimiento, no había logrado conectar nunca de aquella forma que le había relatado su padre. Eric abrió los ojos. El dragón le acechaba. Se incorporó lentamente. Su mano se deslizó hasta el mango del cuchillo K. No lo desenvainó aún. El silencio se acercaba sobre él como una niebla espesa, densa y asfixiante. Ningún aleteo, ningún zumbido, ni siquiera el crujido lejano de ramas agitadas por el viento. El mundo se había detenido, y en ese momento Eric comprendió que ya no era el cazador, se había convertido en la presa. Avanzó con la respiración contenida, cada músculo tenso pero controlado, consciente de que cualquier movimiento erróneo podía precipitar el desenlace. El terreno descendía suavemente hacia un claro, donde un arroyo estrecho deslizaba su corriente entre piedras cubiertas de líquenes. Se detuvo en la orilla, agachándose para observar. El agua reflejaba solo las sombras de la maleza y los árboles. Y sin embargo, el vacío seguía ahí. Su mano se cerró lentamente sobre el mango del cuchillo K. La obsidiana templada por su padre tenía un peso familiar, un peso que hablaba de precisión letal. Un estremecimiento en la luz a su izquierda, apenas un cambio, pero bastó. Un dragón adulto emergió del camuflaje de la selva como una sombra lanzada desde las entrañas del bosque. Compacto, silencioso, con unos grandes colmillos de sable al frente, cruzó el aire como un proyectil viviente. Eric rodó entre raíces húmedas, sintiendo el desgarrón de una garra que abrió su chaqueta con la facilidad de quien rasga papel. Se apoyó en el antebrazo izquierdo, luchando por no perder el equilibrio, mientras giraba sobre sí mismo. En medio del giro, su mano derecha trazó un arco instintivo, posicionando el cuchillo entre él y la amenaza. El último impulso lo lanzó contra una piedra cubierta de musgo. El hombro impactó con un crujido sordo, pero no se detuvo. Se incorporó de inmediato, jadeando, con el cuchillo ya alzado entre ambos cuerpos. El dragón lo observaba a escasos pasos, inmóvil. Sus fauces entreabiertas dejaban ver los colmillos amarillentos y lo que parecía una mueca torcida como una sonrisa depredadora. Con una rapidez que desafiaba los reflejos humanos, la criatura rodeó parcialmente su posición, moviéndose hasta su flanco. Desde ahí, saltó como un tigre. Pura fuerza contenida liberada en un solo instante. Una de sus garras impactó en su costado con una fuerza brutal, levantándolo del suelo. Otra, al ascender, le desgarró la oreja derecha. El ardor y el chorro caliente de sangre que descendió por su cuello le arrancaron una exhalación sorda. Eric no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo chocó con el tronco de un árbol cercano. Cayó de espaldas con el pecho aplastado y el cuchillo fuera de alcance. La conciencia le palpitó al borde del desmayo. Todo se volvió borroso. Y en ese abismo de silencio, justo antes de que el mundo se apagara, una imagen surgió con la fuerza de una promesa. Ayana. La vio sonreír, la sintió sobre él y escuchó su voz aún cerca, como si siguiera ahí. Vámonos.
Podemos empezar de nuevo, lejos de todo. Entonces lo supo, con una certeza que no dejaba espacio a la duda. Si salía de ahí, dejaría atrás la aldea. Talrik, todo, por ella. Y viviría, no para demostrar nada, sino para alcanzar aquello que solo existía cuando ella lo miraba. Quiso moverse, pero su brazo derecho apenas respondía. Tenía la boca llena de sabor metálico, y un pitido agudo llenaba su oído izquierdo. Intentó incorporarse, pero no pudo. La bestia se detuvo unos metros, jadeando en silencio, invisible de nuevo, pero claramente preparándose para rematarlo. Sintió de nuevo la no presencia del dragú, ese vacío absoluto que usaba la criatura para ocultarse, para acercarse silenciosamente. Sabía que, si no se levantaba ahora, moriría ahí, sin nombre, sin prueba, sin renacimiento. Rugió de frustración, pero su grito murió en su garganta, no porque lo contuviera, sino porque el mundo a su alrededor había sido devorado por el silencio absoluto. El dragón no solo se ocultaba, generaba un vacío, una esfera muda que absorbía cada sonido, cada vibración, imponiendo su voluntad sobre la propia realidad. Se obligó a girarse, buscó el cuchillo con la mano izquierda, apenas alcanzaba a tocarlo con los dedos, lo atrapó justo cuando el vacío se abalanzaba sobre él. Pero Eric lo combatió con imagen de Ayana grabada a fuego en su mente. Su cuerpo se movió antes que el pensamiento. Fue su instinto quien le plantó cara al monstruo. No hubo sonidos, solo una lucha muda entre alientos forzados y cuerpos en tensión. La hoja del cuchillo descendió una vez, desgarrando piel y músculo. La segunda chocó con hueso. La tercera se clavó sin precisión, pero con la fuerza de la desesperación. Con la cuarta, Eric sintió el latido final de la bestia. Había alcanzado la yugular, y con ella el fin. La criatura colapsó con un estremecimiento convulso. Y entonces, como si alguien hubiera liberado el aire de una estancia cerrada, el bosque volvió a respirar. El zumbido de los insectos, el murmullo del agua, el crujido de las hojas bajo el peso del mundo. Eric cayó de rodillas jadeando. La sangre le resbalaba por el antebrazo, mezclada con barro y sudor. A sus pies, la bestia yacía inmóvil. Había sido invisible, invencible para cualquiera que no supiera escuchar con el alma. Con manos temblorosas, buscó una rama firme entre los matorrales cercanos y la partió con un golpe seco contra la roca. Luego, con la hoja aún ensangrentada del cuchillo K, cortó la cabeza del dragú en un acto lento y ceremonioso. Cuando la sostuvo aún tibia, la ensartó en la pica improvisada y la alzó como un estandarte salvaje ante la selva. La cabeza del dragú oscilaba sobre la pica, balanceándose con cada paso como un péndulo marcando el final de una era. Eric, herido, avanzaba entre raíces y sombras mientras el sol descendía, dorando las copas con una luz oblicua que parecía despedirse del mundo. No sentía dolor, solo una certeza vibrando en cada fibra de su ser. Se iría con Ayana, sin explicaciones, sin rituales. No importaban las reglas ni las consecuencias.
Ella era la única constante que aún tenía sentido, la única verdad bajo la corteza de un mundo que ya no reconocía como suyo. Fin del registro El Renacimiento. Continuación programada para el 12 de marzo de 2026. El desgarro del vínculo. Reproducción manual requerida. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Registro de atribuciones musicales por Gregoire Lorme, Rise of a Legend, Slasher Kills, Hércules y Heart of a King, por Kevin MacLeod, Penumbra, Stay the Course, Symmetry, Taffy Maradi y The House of Leaves, por Author 123, Journey to Eternity. Todas estas obras están bajo licencia Creative Commons.